¿Sientes que estás desesperado? ¿Eres o tienes un familiar con dependencia o adicción? Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Free Audio Library. Demo. Bueno, muy buenas noches. Agradecemos a todas las personas que nos siguen todos los jueves aquí en Visitando tu Barrio. El día de hoy tenemos a Iris Pico, quien es antropóloga. Bienvenida, buenas noches. Buenas con todos y todas los que nos escuchan y los que nos ven. Un gusto para mí estar con ustedes. Qué gusto tener aquí en nuestro programa del día de hoy a una antropóloga que nos puede explicar cuál es la parte importante de conocer la historia de tu barrio o en qué concepto está la antropología dentro de los barrios y comunidades de aquí. Ya, bueno, muy bien. Mi profesión se llama antropología aplicada. La antropología es una rama social, cultural, también tiene un área biológica y física. Pero la antropología biológica y física aquí no existe en el país. La antropología social y cultural trata sobre el estudio de la cultura, de la subcultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es esta capacidad que tenemos los seres humanos de tener una identidad, es decir, una propia forma de entender el mundo, de relacionarnos con el cielo, con la espiritualidad, con las personas, nuestra sexualidad, nuestra forma particular, que se hace en comunidad. Por eso es que la antropología social y cultural puede estudiar y entender los fenómenos que pasan en una micro sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre los pueblos y nacionalidades indígenas no es lo mismo el pueblo saraguro que el pueblo quichua o de Otavalo, o no es lo mismo el pueblo shuar que el pueblo ashuar. Cada cual tiene su forma de entender el mundo y su forma de comportarse en este mundo. Pero no solo la antropología social y cultural va a abarcar a los pueblos y nacionalidades, también abarca comunidades sociales. Y en esto están los barrios, ¿no es cierto? Hay barrios que son extremadamente antiguos, ¿no? Y que se han constituido algunas, una, segunda, tercera y cuarta generación, quinta generación que han vivido en ese barrio y que lo han visto crecer, que han tenido dificultades, en algunos barrios incluso ha nacido desde el principio, entonces los abuelos y los tatarabuelos fueron los primeros que llegaron a ese barrio. Entonces se han constituido ya en una micro sociedad. Dentro pueden estar constituido este barrio por pueblos mestizos, pueblos afros, pueblos indígenas, pero les une un conglomerado social, que es en este caso el barrio, y que han ido construyendo este espacio donde viven, donde se desarrollan. En este espacio se han enamorado, en este espacio se han educado sus guaguas, en este espacio juegan y trabajan. Entonces, este espacio tiene una forma, este espacio social, este colectivo social, tiene una forma particular de entender el mundo, tiene una forma particular
de relacionarse con los demás barrios, de relacionarse con la ciudad de Quito, de relacionarse con el Estado, de relacionarse con los vecinos. Entonces, la antropología social y cultural también puede hacer un estudio de su barrio, ¿no? Del barrio de usted, cómo fue que nació, por qué nació, cómo va cambiando, cómo hubo las migraciones, ¿no? ¿Quién ha migrado? ¿Quién está ahora en su barrio? Entonces, toda esta historia social colectiva puede abarcar la antropología. Entonces, eso, Carmita, no sé si tienes alguna otra inquietud Y por medio de, de esta investigación o tratando de escudriñar un poquito más a fondo la historia de cada barrio, ¿será que se puede buscar tal vez algunas soluciones del por qué este barrio tiene cierto problema, qué es lo que está pasando, de dónde se desarrolló? Tal vez esto nos podría ayudar a encontrar ese tipo de situaciones, tal vez soluciones a diversos problemas que tiene cada barrio. Bueno, Carmita, verás, te cuento. La antropología tiene algunas metodologías de estudio y de ciencia, ¿no es cierto? Una de ellas es la etnografía. La etnografía es una descripción de todo lo que ves y observas en ese colectivo social, ¿no? Eso es un trabajo de campo. Esta etnografía puede ser gráfica a través de fotos, puede ser también a través de entrevistas de personas más antiguas que han vivido en tu barrio. Ahora, cuando haces esta observación, puedes mirar los problemas que tiene una situación social y colectiva de ese barrio, ¿sí? Pero también miras la historia del barrio. Ahí lo que es importante es definir qué es lo que quiere un barrio, ¿no es cierto? Porque si me hablas de problemas de barrio, casi todos los barrios tienen algo en general y algo específico, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad, ¿no es cierto? No es lo mismo la inseguridad en el barrio de La Tola que la inseguridad en Carapungo. Son diferentes patrones sociales y culturales, ¿sí? Completamente de Pero acuerdo. la antropología no se va a dedicar exactamente a todo, a descubrir los problemas. No, Carmita. Sí, cuando uno observa y hace la etnografía, uno puede mirar de dónde proviene un problema, ¿sí? Pero el interés del barrio puede ir más allá, digamos, a construir una historia, desde dónde ha venido su historia, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los ejes culturales? Es decir, la antropología no te va a resolver el problema, te va a decir la historia y el origen, ¿no es cierto? No tanto del problema, sino de la constitución del inicio del barrio. Me voy a De cierta, explicar con ejemplo. de cierta manera, entonces esto nos podría ayudar a resaltar la parte positiva, tratando de plasmar la cultura de la que viene, a alguna estrategia para poder llamar o incentivar a la gente en un tipo de cultura mejor, tratar de dar a conocer la historia, porque por ejemplo, se hablaba en algún momento de San Roque, ahora hablamos que es un barrio peligroso, pero atrás de ese barrio peligroso hay una cultura excelente que ahí vivía, antes era gente de mucha, al principio vivía gente de mucha capacidad económica, no era que por qué se convirtió ahora este barrio. Entonces, atrás de eso hay una bonita historia en realidad, y eso podría ayudarnos a conocer. Por ahí va, por ahí va. Es decir, cada persona, mientras conoce su raíz y su identidad, ¿no es cierto? Eso le fortalece como colectivo social, porque tiene una memoria social colectiva, ¿no es cierto? Entonces, como tú bien dices, por ejemplo, si yo me pongo a estudiar el barrio de San Juan, que es uno de nuestros barrios más antiguos en Quito, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, fueron gente migrante que vino de la sierra, ¿no? De la Sierra Centro, y entonces se fue poblando este sector de San Juan, y también hay desde los primeros habitantes que vivían en Quito. Entonces se mezclaron y a través de conocer la historia de ese barrio, se va creando una identidad positiva. Mientras tengas una identidad, tienes fuerza, es como un árbol. Si no tienes raíces, se tumba el árbol, ¿no? Pero si un árbol conoce sus raíces, su identidad, de dónde viene y hacia dónde va y qué es lo que han construido las personas,
Entonces, se puede denotar la riqueza que existe. Cada barrio tiene una riqueza, así como tiene muchos problemas de alcantarillado, de delincuencia, ¿no es cierto? También tiene muchísima riqueza dentro de su propia historia. Por ejemplo, la ferroviaria. La ferroviaria fue construida en la época en que hubo el ferrocarril, entonces mucha gente migró para trabajar en el área del ferrocarril. Entonces tiene una historia muy bonita desde sus ancestros y sus abuelos, cómo fueron conformando bandas. Por ejemplo, hay muchos barrios de aquí de Quito que tienen y que fueron músicos de banda, ¿no? Que hacen, cuando hay fiestas en el barrio, pues tocaban. Entonces tienen todas sus historias de cómo empezaron el barrio, de cómo fue. Entonces, a través de esto, de esta historia, tienes personajes que se llaman patrimonios vivos. Es de interés para el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, ¿no es cierto? Saber quiénes son estos ejes y patrimonios vivos que lamentablemente después se van muriendo en presos, o sea, en la ignorancia de todo lo que han hecho esas personas en constituir ese barrio. Entonces, estas personas que son patrimonio vivo han creado, han luchado por poner los primeros cimientos en ese barrio, ¿no es cierto? Entonces, eso es una heredad, un patrimonio es una heredad, esa es una heredad que le corresponde a ese colectivo social. Todo el mundo nos acordamos del barrio en donde nacimos, del barrio donde crecimos. Entonces, porque tenemos una memoria afectiva, tenemos una memoria histórica que nos llena de cariño. Cuando tú vas al barrio donde naciste, dices, ah, yo jugaba aquí, aquí me iba a la tienda era de doña Rosita, la tienda era de doña Mariana, y te acuerdas que doña Mariana sacaba los tamales a vender, y te acuerdas cómo ponía los plátanos asados a vender, y te acuerdas que hacíamos estas máscaras, y te acuerdas que tapábamos la calle para jugar fútbol. Entonces, todas estas memorias son una riqueza impresionante y linda, ¿no? Que al tener una raíz interna hace que se mejore la situación y se propenga a la unidad barrial, ¿no? Entonces, eso permite que se una, porque ahora tú ves en los barrios solamente la gente sale o se congrega para solucionar el problema o para reclamar o para coger fondos para tener para su barrio. Siempre se focaliza más en los problemas del barrio, que yo sé que son así, pero se olvidan de rescatar toda la identidad que han tenido, ¿no? Y que han dejado los antiguos en cada barrio y que también pueden servir para iluminar el presente de ese barrio. Entonces, siempre va a ser importante. Podríamos, si es que empezamos a comparar lo que era antes o en nuestra niñez con lo que es ahora. Entonces, tenemos ese recuerdo nostálgico de que cómo era, qué estamos viviendo y vemos ahora que inclusive la juventud no hace nuestras mismas actividades. Ha evolucionado la tecnología y pues están más involucradas en esa situación. Pero en eso tiene mucha razón, Iris, esta situación nos trae un recuerdo nostálgico bastante sentimental a nuestras vidas, de recordar cómo era nuestra niñez. ¿Y por qué no traer esa historia también al presente? Presente, exacto. Imagínate si en cada barrio hubiera un espacio en la casa comunal donde hubiera fotografías de cómo era antes, de quiénes eran los pobladores antes de ese barrio, de quiénes fundaron ese barrio, porque a lo mejor debe haber todavía abuelitas que recuerdan cómo era el barrio, cómo se jugaba. Entonces, imagínate una especie de museo donde las nuevas generaciones sepan de dónde vinieron, sepan cómo estuvo construido ese barrio, ¿no? Y las nuevos migrantes que van llegando a ese barrio sepan también cuál ha sido la trayectoria y cuál es el futuro de ese barrio, ¿no es cierto? Hay barrios que tienen mucho orgullo de ser un barrio y bien puesto, ¿no? Eh, y saben cómo están constituidos. Y Se vería aparte hasta el de, esfuerzo, ¿no? Se vería hasta el se esfuerzo ve, de se ve las el personas, esfuerzo de las cómo, personas. cómo se inició y cómo está al momento, ¿no? Y cómo, como lo acabas de decir, se podría ver en un futuro. Exacto, entonces es eso, parte de la identidad de un barrio y de las raíces que tiene un barrio, entonces ayuda a las nuevas generaciones
a tener estas raíces, porque las nuevas generaciones son a través de la tecnología y todo, es como que les falta el suelo, es como que les falta aterrizar, digamos, ¿no? Se han vuelto, digamos, personajes internauticos, ¿no es cierto? Que es toda otra cultura el Internet, pero en la cultura en el Internet es muy globalizada, ¿no? Tú puedes estar viendo un anime japonés, puedes estar viendo caricaturas de Norteamérica, ¿no es cierto? Como Los Simpson, por ejemplo, y sabes más de la historia del barrio de Homero Simpson que la historia de tu propio barrio. Sí, O en sea, realidad es así. Es un poco sabes, gracioso, pero es la realidad. Sabes es más de lo que así. sucede afuera que de lo que ¿Sabes lo que, de tu entorno en sí. sabes lo que pasa en Springfield? ¿Sabes que en Springfield está el vecino que habla, que es Curuchupa? ¿Sabes que, o sea, sabes todo de ese barrio? Y es muy globalizado. Si ves el Internet, ves un montón de cosas en el Internet. Sabes de Europa, sabes de Japón a través de los animes. Los jóvenes están, pero al día con todo lo que es la cultura anime, ¿no? Que es totalmente japonesa. Pero Ajá. viven dentro de un barrio que puede ser Carapungo, que puede ser San Carlos, que puede ser Cotocollao, y no saben que ya vienen las fiestas, ¿no es cierto? Entonces, Y no es saben un por qué se poco derivó esa fiesta. exacto. ¿Y qué es lo que está pasando con mi vecino y mi vecina? ¿No? ¿Por qué se puso la hamburguesería y qué es lo que está pasando? ¿No? Si acaso de repente salen a dar una vuelta, digamos, y han visto que han venido más migrantes y han puesto arepas, ¿no? Que son venezolanas, pero porque han salido, pero no saben nada de su historia, de su barrio. Entonces, por eso es importante para las nuevas generaciones y para las antiguas, pues revitalizar toda esta historia de las abuelas y de los abuelos que hay en cada barrio que seguro ayudaron a construir ese barrio, que seguro tuvieron que traer el agua, que luchar por el alcantarillado. Por ejemplo, ahí hay un barrio por Solanda, cómo ha luchado por recuperar la quebrada y de esa quebrada ahora es un parque ecológico. Por ejemplo, toda esa lucha eh, son raíces que los jóvenes pueden decidir optar o no optar, pero que esta raíz le permite continuar el árbol. Puede ser que después se case y vaya a otro barrio, pero sus raíces quedan y las raíces de ese barrio, de quien viene a vivir en ese barrio, ya sabe la construcción histórica que ha tenido y que va teniendo, ¿no? Entonces, y que dicen, miren cómo hicieron antes para hacer de esta quebrada un lugar, ahora nosotros hagamos algo nuevo. Sí, pero si la gente no Y lo eso ve, sí sería bueno incentivar porque en las redes sociales también en algún momento se empezó a ver, se ha perdido un poco, pero se empezó a difundir, por ejemplo, de que lugares como donde está ahora el Quicentro Norte, como era antes, como, exacto, y cómo está ahora, y empezaban a plasmar inclusive los buses que pasaban antes por el centro histórico y ahora lo que pasa solo el trole, y cositas así que en realidad te llaman la atención y dices, sí, o sea, nunca conocí así, ya conocí en el centro comercial, pero se ve algo muy bonito, muy puro. Entonces ajá, comienzas a darte cuenta de que la situación, inclusive la vestimenta, era muy diferente a la que hoy llevamos y que notamos algo normal, ¿no? Entonces, son cosas que sí, que creo que nos ayudarían, como tú dices, a saber un poco más de nosotros mismos, de conocernos un poquito más a fondo y saber que lo que hoy somos es lo que, de lo que donde venimos. Con un poquito así más, es. un poquito que hemos tratado de coger, como tú mismo dices, algo de afuera, pero sin perder nuestra identidad propia, ¿no? Exacto. Mientras tengamos una identidad fuerte, nos construimos como un pueblo fuerte, porque nuestra identidad no va a ser la misma que es la que es en Springfield o en Japón. Nuestra identidad es propia. Entonces, y dentro de esta identidad, como mestizos, por ejemplo, tenemos esta identidad barrial, ¿no? Que en las grandes ciudades a veces se pierde también, se ve más en los pueblitos, pero esta identidad te hace eso, ser un árbol fuerte con raíces muy fuertes, ¿no? Y estas raíces no te tumban, ¿no? Entonces, y no solo es la nostalgia, sino es una heredad, un patrimonio. De lo que estamos hablando, Carmita, esto se llama patrimonio. El
patrimonio es una heredad y es una herencia. Y lo que se hereda no solamente es las casas, se hereda el conocimiento, se hereda la transmisión de una técnica, se hereda todo lo que se ha construido en ese barrio, ¿no? Entonces es importante tener esta herencia presente. O sea, no podemos renunciar a una herencia. Así como no renuncias a una herencia Económica. material, tampoco puedes renunciar a una herencia cultural, ¿no? A una herencia, y tú vas a ir viendo, y lo ves cotidianamente, si por A o B circunstancia te toca mudarte a otro barrio, tú vas a ver costumbres totalmente distintas. Totalmente diferentes. Sí, Ponte que te completamente traslades a Tumbaco nomás, o te sí, traslades a la González Suárez, no vas a encontrar los chochos ni las chocheras, ni vas a encontrar el mercado, ¿no es cierto? O puedes encontrar en Tumbaco, encuentras otras élites sociales, otra así es. distribución. Y eso también te sirve Hablemos un para un poquito de ese tipo de cambios que existen dentro de la ciudad mismo, pero ya existen otras costumbres en los distintos barrios. Hablemos un poquito de eso después de la pausa que venimos. No sin antes agradecer a todas las radios aliadas como es Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online Alio Comunicaciones. Regresamos de la pausa y continuamos con esto de la historia de Quito. Sientes que estás desesperado, eres o tienes un familiar con dependencia o adicción. Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Free Audio Library. Bueno, regresamos de esta pausa comercial. Agradecemos nuevamente a todas las personas que nos van siguiendo vía online y a todas aquellas personas de que están día a día en cada uno de nuestros programas aquí en Grupo Constructor Social. Iris, este ha sido un tema realmente, créeme que me ha interesado mucho y aparte de eso, no es algo que yo conocía realmente con la destreza que tú la conocías. Y sí, yo creo que cada barrio es importante saber su historia. Mira que acá a este programa han acudido varios directivos y entre los sueños de ellos está en plasmar una revista de su historia. Algo que normalmente creo yo que es para incentivar su misma cultura. Y es lo que decíamos que entre los barrios era tratar de incentivar de ellos, emprender cosas para el bienestar del grupo mismo. Y hablaban muchos barrios hablaban de esto, de lo que tú me acabas de decir, de que existen
su sueño es crear revistas con la historia, incentivando qué es lo que, cómo era antes, dónde está el patrimonio viviente que tú decías. Sabemos todavía existen algunos abuelitos que nos cuentan unas historias que muchas de las veces ni siquiera creemos que existió en ese barrio. Y esas eran las cosas que querían plasmar en cada una de las revistas. Mira que día a día se va conjugando las cosas que uno se puede ir conociendo. Iris, y aquí mismo dentro de Quito tú nos mencionabas que en los distintos barrios ya tenemos diferentes costumbres que hemos traído de afuera o que con las que nos hemos criado, un poquito uniendo esas dos, la de afuera y la nuestra mismo, hemos hecho una metamorfosis aquí en cada uno de nuestros barrios. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, me alegro mucho de que los compañeros dirigentes barriales quieran retomar, digamos, esta parte histórica y de su identidad. Habría que conversar más largo para ver y determinar la identidad que tienen como barrio, Ujú. ¿no? Y yo diría que no solamente sea escrito en una revista, sino también debería haber un espacio público en cada barrio, sí, en cada comité barrial, donde exista fotografías y evidencias, digamos, de la historia de eso, ¿no? Esto es un trabajo largo que puede ser un inicio, pero que se debe seguir trabajando. Es decir, un espacio cultural, ¿no? Te cuento que los GATS y también tienen un deber, ¿no es cierto? Y también se supone que hay un presupuesto de los GATS para la cultura patrimonial. Esto sería patrimonio material e inmaterial del barrio, porque hay barrios que son tan antiguos que también tienen patrimonios materiales, por ejemplo, una capilla antigua, un museo o puede ser una roca antigua, ¿no? Puede ser, bueno, estamos en Quito, pero podemos hablar de algunos barrios de la costa en donde hay monolitos también que están bajo la custodia barrial. Entonces hay patrimonio material y que también hay patrimonio inmaterial. Lo que estamos hablando es del patrimonio inmaterial, de todo este saber antiguo, de toda esta construcción y memoria colectiva desde la antigüedad. Entonces, esto se constituye como un patrimonio cultural que tiene un presupuesto, el GAD, ¿no? Y que de ahí me imagino que dentro del municipio de Quito se puede otorgar a los comités barriales. Por ejemplo, cada comité barrial tiene un cabildo, ¿no? Entonces, el cabildo puede proponer que le colabore con algo económico para poder realizar esta actividad, ¿no? Y que esté expuesta para que no solo sea en forma escrita y difundida, ¿no? Sino también algo que quede ya perenne y que sea de cuidado de todo el barrio. Entonces, las dos cosas se pueden establecer. Eso por un lado. Y después la otra pregunta que me hacías era, recuérdame, era un poco los cambios que han vivido Ajá, los barrios, ¿no? Los sí. cambios. Entonces, Entonces, eso también es súper interesante porque vamos viendo que los barrios, por ejemplo, a través de la migración interna y externa, han ido adquiriendo una propia visión cultural. Por ejemplo, en la 24 de mayo y en la zona del Tejar casi siempre está poblada. También, por ejemplo, esta parte de Cocotó y para allá han sido pobladas por migrantes indígenas de la Sierra Centro. Entonces tú vas a ver sus manifestaciones festivas y culturales que tienen que ver con la Sierra Centro, ¿no? Entonces, su forma de vivir, su forma de estar, por ejemplo, vienen familias como tienen los mercados mayoristas en el sur, ¿no es cierto? Y en el Tejar. ujú. Entonces vienen familias enteras, digamos, de Cotopaxi, arriendan un espacio, sobreviven hasta que sea la venta y luego se regresan a su tierra, ¿no? Entonces, eso va imprimiendo cambios, ¿no? Entonces, ellos vienen con toda su visión de campo y con toda su cosmovisión y vienen a mezclarse ya con las otras personas que viven continuamente en ese barrio. O, por ejemplo, en Cotocollao, que existieron desde el principio muchos orígenes que son del noroccidente, ¿no es cierto? De los yumbos.
¿no es cierto? Y que van hasta el barrio La Magdalena. Entonces tú vas a ver en las fiestas de Cotocollao que todavía permanecen las festividades de los yumbos en junio, ¿no? Y Ujú. salen disfrazados. Y en Cocotog igual vas a ver ciertas fiestas en donde todavía se mantienen, que tienen raíces indígenas de Sierra Centro. Ahora tú vas a ver en cambio que esas personas que ya se cambian de barrio porque se han casado, porque han vivido, no sé, en otro lado, van adquiriendo los patrones culturales de ese barrio. Entonces, por ejemplo, si se pasan a un barrio más conservador, ya no hacen fiesta, les molesta un poco la bulla, el ruido, ¿no es cierto? Entonces van perdiendo un poco la identidad que tuvieron, pero nunca se olvidan y se van formando parte de esta nueva identidad, ¿no? Y sobre todo eso se ve en los negocios, porque la gente se traslada y siempre tiene un local comercial donde se va a poner un negocio. Entonces ve que en ese lugar hay comercio y de acuerdo a ese comercio se pone, ¿no es cierto? Entonces, el típico caso de Tumbaco, que antes era toda la población, digamos, mestiza y también un poco indígena, que tenía todos estos sesgos de la Sierra Central. Entonces se fue poblando, digamos, con extranjeros y con otra gente que tiene otras costumbres culturales. Entonces tú vas a ver en Tumbaco, en una zona, o en Cumbayá, tú vas a ver restaurantes italianos, vas a ver restaurantes que tiene cerveza alemana, cosas alternativas, vas a ver un poco la cultura, la agricultura orgánica, ¿sí? Todo lo New Age. Entonces ya se va mezclando. Entonces vas a ver un poco, por ejemplo, en Cumbayá es interesante, todavía tienen un poco la vía férrea y tienen una casita bien antigua todavía de ladrillo, pero más allá ves las casotas de Cumbayá Sí. y vas Ajá. a ver la mezcla y el sincretismo, ¿no? Que ya existe menos de lo que quedaba antes y existe más de lo New Age y de las otras culturas agroecológicas orgánicas, ¿no? Entonces, y también de acuerdo a eso vas a ver y variar los precios. Sí, Entonces, completamente de acuerdo. la, 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 Sí. la, la cultura de un barrio o de otro barrio, cuando se va sincretizando con las nuevas culturas que llegan, van posicionando un estatus social, una nueva convivencia social, que eso va a marcar la economía. Entonces tú te das cuenta mucho en un barrio cómo es la cosmovisión, cómo es la cultura y cómo ha nacido a través de los comercios. Entonces te vas a ver, donde vas a un barrio y tú ves los comercios que existen, entonces vas a ver de qué gente está poblada y qué costumbres tiene, ¿no? Entonces ahí vas a ir identificando los cambios que ha habido y cómo se va modernizando el barrio, ¿no? Y cómo también el barrio va adquiriendo nuevos patrones, ¿no? Por ejemplo, en esto que ha habido mucha migración, digamos, cubana. ¿Por qué los cubanos se han arraigado mucho, por ejemplo, en el área del norte, en la parte de la Concepción y en la parte de la Ajá. Rumiñahui? Sí, ¿No es exacto. cierto? Hay barrios en donde la Hay migración barrios de ciertos están concentrados extranjeras, ahí y ahora se les conoce exacto, por eso. exacto. Y entonces, ¿qué pasa? La gente que viene de otro país, lógicamente, como si yo me fuera a otro país, voy a ir donde hay más gente como yo, pues, ¿no? Donde hay un similar y entonces, donde hay más similares como yo, entonces me van a entender y me puedo juntar para jugar, para conversar, ¿no es cierto? Entonces voy a buscar un apoyo grupal donde me permite estar mejor, porque si yo voy a un lugar extraño, digamos, y soy única, ¿no es cierto? Es más, va a sentir mucha soledad, ¿no? Entonces, y va a arroparle, digamos, la cultura barrial que le acoge, pero si es uno solo. Pero si son varios, ¿no es cierto? Ya se hacen un colectivo. Y eso va a cambiar el rostro de ese barrio. Y van a poner negocios nuevos, porque donde se junta la gente, vienen nuevas ideas. Y como vienen nuevas ideas, vienen nuevos emprendimientos. Y vienen emprendimientos de acuerdo a su cultura. Pues por eso es que ahora tú ves, digamos, las arepas venezolanas, ves también las otras formas de comer de los cubanos o de bailar de los cubanos, ¿no es cierto? Donde más se han ido aglomerando. Entonces, vos ya sabes, entonces donde se aglomera, va cambiando la visión. Entonces, mientras más gente va llegando,
esa misma nación o de ese mismo pueblo va modificando ya el rostro cultural de ese barrio. Pues puede ser que les interese o no les interese tener las raíces barriales, ¿no? Pero ahí, ¿por qué pasa eso? Porque la gente que nació y creció en ese barrio, a lo mejor los hijos ya se fueron de ese barrio y se fueron a colonizar otro barrio, ¿no? O en otra ciudad. Entonces ya han quedado gente mayor que, bueno, ya se hace minoría, se va posesionando, digamos, la nueva mayoría que va llegando a ese barrio. Entonces ahí es importante, digamos, el cabildo barrial, ¿no es cierto? Los líderes barriales, que generalmente, ¿qué es lo que quieren? Entonces siempre es importante esta parte de no ir abandonando nuestras propias raíces ecuatorianas, ¿no? Y que esta legitimidad que tiene cada barrio de tener su organización barrial, pues tenga sus representantes originarios del barrio, para que cuando viene esta migración externa, pues se haga un sincretismo y haya tanto del uno la riqueza intercultural, del uno, por ejemplo, de los cubanos o venezolanos que llegan, y la riqueza intercultural que ya es la raíz misma del barrio. Entonces se propende a una unión intercultural y no a un dominio del uno sobre el otro. Entonces Entonces, nos ayudaría un poco nos ayudaría a no a perder a nuestras raíces, inclusive, no, pero ellos ajá, tampoco, obviamente ellos tampoco es que quieran perderlo, ¿no? Ellos todo lo exacto. contrario quieren hacer, Se pero vuelve un diálogo no se intercultural. vuelva una pugna en el que quién de Exacto. los dos está sobre el otro. Sí, en eso hay mucha razón. Y Claro, eso y tiene vamos que haber bien. una interculturalidad, porque, por ejemplo, tú has oído en Estados Unidos que hay el barrio de chino, ¿no? Ajá. Entonces ya se posesionaron de ese barrio, y entonces como se posesionan de ese barrio, se constituyen en un poder. Pues nadie puede entrar al barrio chino si no te lo permite, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, hay que evitar esto, ¿no es cierto? Entonces, hay que fomentar el diálogo intercultural. Pueden poblar de gente venezolana o cubana, sí, pero debe haber y existir este diálogo intercultural, sabiendo que hay una raíz que nos sostiene, ¿no? Entonces, si encuentran una raíz débil, cortan el árbol, ¿no es cierto? Entonces, hay un dominio. Entonces, pero lo correcto es establecer las relaciones. Es decir, que si una raíz está fuerte, entonces se establecen las relaciones, digamos, de apertura también al otro que llega, ¿no? Al extranjero o al migrante que viene de otra provincia, se da la apertura, ¿no? Y se dice, bueno, estas son nuestras raíces, así hemos construido este barrio, estas son las reglas que nosotros hemos vivido, ¿no? Bienvenidos, vengan, denos a conocer su cultura, la riqueza cultural que usted tiene, pero también ustedes conozcan nuestra riqueza cultural, ¿no? Entonces, esta es mi riqueza cultural del barrio, esta es mi riqueza de ecuatoriano, y como ecuatoriano y ecuatoriana también abro las puertas, digamos, a ustedes que vienen, pero así nos dirigimos nosotros. Para nosotros esta fiesta es importante, para nosotros es importante esta piedrita, porque aquí nuestros ancestros venía el agua, venía la chorrera y era sagrado. Si usted viene cubano, extranjero o de Cotopaxi, sepa que esta piedra es importante para nuestro barrio, ¿no? Entonces es importante como este diálogo intercultural. Quisiéramos saber un poquito cómo incentivar ese tipo de cosas en personas, sobre todo extranjeras? Porque como que nosotros venimos de una cultura en la que aún respetamos al ancestro, pero Ajá, cómo incentivar esa parte a las personas de fuera y de llegar un poquito a sembrar ese interés en nuestra cultura, porque lamentablemente la mayor parte de gente que viene de afuera no le interesa mucho nuestra cultura. Y nosotros exacto. también tal vez, ajá, y nosotros tal vez por el poco conocimiento que tenemos, hemos dejado que nos vayan opacando y a veces nos dejamos deslumbrar por cosas de fuera, cuando en realidad tenemos cosas muy ricas aquí. Entonces, Por eso sirve, ajá, por ajá, eso entonces, sirve un estudio antropológico
para poder rescatar precisamente esa historia. ¿Cómo Como te podríamos, decía, cómo es las podríamos, raíces, cómo ¿no? podríamos hacerlo eso? Veamos un poquito eso más a fondo para poder dejarles con esas cositas a cada una de las personas y de los barrios luego del corte comercial. Recordémosles que Grupo Constructor Social brinda asesoramiento a todas las personas que necesiten emprender su negocio o necesiten saber, inclusive como el día de hoy, más acerca de su barrio, su historia, su cultura. Recuerden que se da asesoramiento completamente gratuito y que sus oficinas se encuentran ubicadas en el edificio Benalcázar 1000, Avenida 10 de Agosto y Río Frío, oficina 1508. Regresamos luego del corte. Sientes que estás desesperado, eres o tienes un familiar con dependencia o adicción. Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Free Audio Library. Demo. Agradecemos a las personas que siguen con nosotros conectadas, a nuestras radios aliadas, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online Alio Comunicaciones. Gracias por seguir con nosotros. Iris, continuando un poquito con este tema, ¿cómo se podría dar realce a este tipo de cosas? Ya. Entonces, bueno, lo que yo estaba contándote es precisamente esto, ¿no? Identificar para un barrio es importante identificar quiénes son sus mujeres u hombres patrimonios vivos. También identificar, hacer un estudio serio desde el municipio, desde cuándo se fue conformando el barrio, desde cómo fue, quiénes lo habitan, ¿no? Hacer la historia de un barrio no es fácil, es largo, ¿no? Entonces, por eso, para hacer un estudio antropológico es bastante largo, pero se puede hacer algo como más corto, identificando, ¿no? Ciertos elementos, que hay algunos barrios muy nuevos y otros muy antiguos. Entonces, por ejemplo, desde la cantidad de habitantes que existen en ese lugar, ¿no es cierto? A veces encontramos datos estadísticos y a veces no hay datos estadísticos. Y sobre todo en esto de la historia cultural, hay diferentes propuestas. Aparte de esto, una de las formas para revitalizar las raíces de nuestros pueblos y nuestros barrios, por ejemplo, es esto que hablábamos del folleto, de la revista, esto de la exposición histórica de diferentes iniciativas, ¿no? Que se encargue de establecer cómo era la historia del barrio, cómo se construyó este barrio,
Desde ahí pueden nacer muchísimas iniciativas más, ¿no? Que debe haber un encargado o encargada, por ejemplo, reunir a los niños y cómo percibo yo mi barrio, qué más me gusta de mi barrio, o hacer un encuentro de entre tenderos, por ejemplo, o entre mercaderes. Hay un montón de cosas culturales que pueden nacer a partir de este concientizar en la historia de mi barrio, ¿no? La historia del barrio es una cosmovisión de una sociedad, de un colectivo social, de una memoria colectiva social. Entonces también podemos, como decíamos hace un momento, esto de un turismo, ¿no? Venga, conozca. Yo ponía de ejemplo la Floresta, que por ejemplo ahí ellos tenían hace tiempos un tour con un transporte, se habían organizado los vecinos e iban explicando a los turistas, mira, aquí está la tienda de pizzería que le ofrece esto, aquí está la tienda de artesanía, en esta artesanía hacen vidrios, este es el vecino que tiene tantos años la sastrería, y le daban un tour por algunos locales de ese barrio. Están bien organizados, ellos hacen un festival del Arupo, por ejemplo, cuando todos se reúnen los pintores y quieren plasmar algo que le identifique a la Floresta en ciertas paredes barriales que se encuentran sucias, feas, ¿no? Entonces, de ese rincón, cogen, lo pintan y pintan algo representativo de su barrio. Entonces, hay muchas formas de reactivar la parte cultural de un barrio, pero hay que empezar desde la historia, desde quiénes somos. Es como cada uno de nosotros, con la cédula te identifica. ¿Quiénes somos? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Bueno, asimismo el barrio, asimismo la comunidad barrial. ¿De dónde nacimos? ¿Cuándo nacimos? ¿Quiénes la fundaron? ¿Quiénes son nuestros patrimonios vivos? ¿Por qué el nombre del barrio, no? O sea, ¿Por pensamos qué que el se nombre del llama, barrio, por ejemplo, Cotocollao, que es el barrio que mencionábamos, pero no sabemos el por qué se le pusieron Cotocollao. Creo que desde ahí se puede empezar. Empezar desde el nombre, por ejemplo, ¿no es cierto? Estas raíces más íntimas, y después de estas raíces íntimas ya vienen diferentes iniciativas barriales, ¿no? Que van saliendo así, que la misma gente va teniendo, y cuando la gente tiene y se le devuelve su identidad, coge amor por ese barrio. Cuando coge amor por ese barrio, entonces quiere construir cosas nuevas y lindas, ¿no? Entonces, más allá de querer solucionar los problemas aparentes, es un poco ir entendiendo quiénes somos y de dónde venimos y en dónde habitamos, porque el lugar en donde habitamos es importante, porque allí es donde nosotros hacemos vida y generamos vida, donde estamos habitando. Entonces es importante llenarle de color y saber esa historia de dónde vivimos. Entonces todo mundo puede aportar con un granito de arena. Y creo que este tipo de cosas también ayudan a la unión, ¿no? Porque comienza a unirse desde la persona más adulta, el abuelito que decíamos que sabe la historia, cuánto se luchó la gente, quizá gente que ya partió y que también sumó al desarrollo del barrio, y unirse con los jóvenes, con los niños, tratando de buscar este tipo de métodos en donde se conozca el barrio, se integre a las personas con una historia, con arte, que hoy en día creo que vivimos ya con jóvenes que se han sentido más atraídos ya por el arte. En realidad ya se ha dejado un poco ya el tema del escritorio, y ahora los jóvenes por el mismo sistema ya buscan otro tipo de cosas. ¿Y por qué no incentivarles de esta manera a que plasmen lo que ellos necesitan saber en realidad, de dónde vienen sus raíces propias, de una u otra manera, en sus barrios, en las actividades que se puedan realizar, envolverles a integrar a aquellos abuelitos que se sientan ahí a veces y que les encanta estar contando historias y que a veces no las escuchamos? ¿Por qué no volverles a integrar? Me parece una de las cosas muy, pero más bonitas que he podido escuchar en todo este tiempo que he estado en Grupo Constructor Social. ¿Cómo puede la historia ayudarte a construir y a reconstruir un pasado, una historia, y Y traerla un al presente? presente. Eso es la antropología. La antropología es eso, la antropología social y cultural es encontrar esta forma
cultural que fortalece y que además permite relacionarte con el resto, ¿no? Porque no tiene mucho sentido solo quedarse con mis cuadros familiares, digamos, o con o con mi historia, si es que no soy capaz de ser intercultural con el otro. En la medida que yo me entiendo a mí mismo de dónde están mis raíces y entiendo que el otro tiene otras raíces de otra procedencia, se establece un diálogo intercultural. Y yo, volviendo a los compañeros migrantes, tanto de migración interna como externa que nos ha llegado, no nos entendemos porque no sabemos los símbolos y signos que ellos tienen y que traen, tanto de la sierra como del oriente, como de la costa, como más aún de otro país, ¿no? Entonces, no vamos a entender desde la forma de hablar de las personas, ¿no? Desde la forma de ser y de sentir de otra visión. Entonces, el diálogo intercultural, porque cada barrio, más que nunca en Quito, al menos, es bastante polifacético, ¿no? Es bastante cosmopolita. Eso quiere decir que hay de todos lados y de todo. Ves migrantes del Valle del Chota, como puedes ver migrantes haitianos, como puedes ver migrantes colombianos, ¿no? Entonces, incluso se generan nuevos ritmos musicales, ¿no? Pero Sí. si no establecemos un correcto diálogo intercultural, nos va a molestar de lado y lado. Sí. Y creo que eso también es lo que ha pasado, ¿no? A veces, y ha pasado con la migración interna y externa en realidad, que nos molesta porque la persona viene de un lugar donde están acostumbrados a hablar, por ejemplo, con una tonalidad de voz más alta que la nuestra. Entonces, nos sentimos un poco aludidos y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está gritando? Cuando en realidad es simplemente la costumbre, la tonalidad de ellos, la manera de ser o de expresarse. Así, entonces es en realidad, tal vez si pudiésemos conocer un poquito más de las personas, de su identidad, sabríamos y seríamos inclusive más tolerantes a muchas cosas. Exacto. Ese es el diálogo intercultural, así como ellos también deben de aprender a adaptarse al medio que llegan, ¿no? Ujú. Ellos también deben de aprender a adaptarse a las costumbres que llegan, que nosotros tenemos. Por ejemplo, uno ha observado que las personas venezolanas juegan béisbol. No es que esté pegando mucho, pero para nosotros eso en los parques no es común, ¿no? Ujú. Entonces, es como ellos también ir entendiendo y acoplándose a una realidad a la que llega, ¿no? Entonces, como dice el refrán que decían nuestras abuelas, a donde fueres y vieres lo que hacen, te acoplas, ¿no? Haz lo que vieres, saben decir las abuelas, a donde vas, haz lo que vieres hacer. Entonces es un poco no imponer mi cultura, sino entrar y establecer en un diálogo intercultural. Y bueno, esto también dentro de los barrios nos pasa incluso dentro de los barrios. Todos sabemos que en el barrio hay una zona más peligrosa y una zona menos peligrosa. Hay la zona que la gente está más tranquila y hay otra zona donde la gente no llega, a veces ni el taxi, ¿no? Entonces todos vivimos un barrio que está lleno de colores y entonces es importante identificar algo que nos une, que en este caso es la historia, ¿no? De dónde ha venido, cómo es y cómo está. Y eso te ayuda en la antropología muchísimo, ¿no? La sociología, en cambio, te ayuda como a establecer más los límites, los problemas, te ayuda a establecer las sociedades, que también incluye la antropología, pero la antropología es más esta parte cultural que tiene y radica mucha importancia en el proceder de las personas. Cuando tú quieres entender el proceder de las personas, algo que ya sabemos los quiteños, pero que, por ejemplo, viene un europeo y no sabe, ¿no? Los quiteños decimos, ¿no es cierto? Los del norte y los del sur, ¿no? Generalmente se cataloga que los del norte están mejor posicionados que los del sur, ¿no? Ajá. Hay este límite. Como alguien dice, le da la espalda a la Virgen del Panecillo a los del sur, Así por me ahí dice. hablaban los compañeros. Por ejemplo, hay esta visión, ¿no? Pero si viene un extranjero, no sabe, ¿no? Si yo me voy a Santo Domingo de los Áchilas, yo no sé cuál será el peor barrio o mejor barrio.
¿no? Pero es parte de nuestra identidad, ¿no? Y es parte de lo que se va construyendo. Entonces, por ejemplo, todo el mundo sabe que aquí en el sur se maneja más la plata directamente. En el norte se maneja mucho la plata a través de tarjetas de créditos y créditos, Ajá, ¿no? así Entonces, es. en cambio, ya en el sur, por eso vas a encontrar más ventaja, digamos, económica, precios más baratos, porque la gente se maneja con el dinero, Con el efectivo. con el efectivo. En cambio, acá se manejan mucho a través de las tarjetas, ¿no? Entonces encuentras más caro, ¿no? Y si vas a Tumbaco y si vas a Cumbayá, entonces a través de la economía vas viendo esta segregación social que existe, ¿no? Y que sabes con quién puede contar. Sin embargo, todo parte de entender desde dónde somos y desde ahí también tomas tus decisiones, a qué barrio voy a ir, ¿no? Entonces, Sí, también es importante sí, es y muy es parte importante. de la riqueza que tenemos como país, como ciudad, ¿no? Si todos los barrios tuvieran ya una conciencia colectiva de su historia, entonces tenemos una enorme riqueza que contribuye a toda la nación, ¿no? Entonces, si todo el mundo pudiera ir a un barrio y ver un museo, ¿no es cierto? Dije, ¿cómo es este barrio? Mira, qué lindo, mira la gente, qué es lo que ha sabido hacer, ¿no? Los que sabemos a veces en teoría, pero como tú bien has dicho, se va perdiendo con el tiempo, porque cada Ujú. vez nos vamos globalizando y ya no, por ejemplo, ya nuestros guaguas ya no han oído hablar de las muñequitas de mazapán de Calderón, por ejemplo. Exacto. Ya se hacen poco, se ven poco, ¿no? Ya no saben que en ese barrio se hacían muñequitas de, de, de esta masa, ¿no? Que hace Calderón. O no Ujú. sabían, por ejemplo, que en San Juan habían los mejores, todo el barrio de San Juan eran los mejores que trabajan en hierro y en metal, que hacían las cocinas antiguas, por ejemplo. Hay muchas cosas que ya se han ido perdiendo y ya no se sabe por dónde están, ¿no? Entonces es una gran riqueza y que ojalá se quede en cuestiones gráficas y que también se haga plasmar en algo ya más concreto en cada barrio. No sé, Para ir ¿qué cerrando más? un poquito, para ir cerrando un poquito ya esto se nos acaba un poco el tiempo, parecía largo, pero en realidad se nos ha cortado bárbaramente. ¿Cuál sería tu mensaje para todas las personas que nos están escuchando? ¿Cuál sería tu mensaje a aquellos dirigentes barriales que llegan mucho acá a este programa de una u otra manera? Damos apertura para tratar de dar solución, pero vemos también que no solamente tienen problemas, sino vemos que tienen riquezas y que necesitan ser expuestas, necesitan Ajá, conocerse la historia. visualizadas. Ujú. ¿Cuál sería tu Sí, mensaje? bueno, yo les diría a los compañeros de los diferentes barrios, ¿no? Les diría que aprovechen que hay esta oportunidad. Artis, Artis es un proyecto, ¿no? Artis es un proyecto de rehabilitación y sobre todo de conservación y salvaguarda del patrimonio. Y entonces, somos un equipo pequeño, pero que nos hemos interesado en esta historia de los barrios. Y nuestro interés y el interés es de ayudar a que ustedes vayan recuperando su propia historia barrial y que eso les sirva, porque tiene diferentes usos, ¿no? Que eso les sirva como una raíz para las presentes y las futuras generaciones. Y también hacer un homenaje en vida a quienes han sido patrimonio vivo y han construido este espacio donde vivimos y habitamos, ¿no? Puede ser que la casa ahí viva el abuelito, el papá y ya no vivan los hijos, pero esas personas dieron su vida por construir ese barrio, que lucharon para que haya luz, que lucharon para que haya alcantarillado, que innumerables cosas vivieron para hacer de ese espacio un lugar mejor y merecen su homenaje, y no solo su homenaje, sino conocer y darnos a conocer la infinita riqueza que debe existir en cada espacio donde habitamos.
Entonces, mi llamado es a que se construya esta historia, y a que no se deje de lado esta identidad, a que se fortalezcan las raíces, que a través de fortalecer estas raíces identitarias se haga un diálogo intercultural con las nuevos migrantes que llegan a ese barrio. Migrantes que pueden ser de otros barrios, que pueden ser de otras familias, que pueden ser de otras naciones, que pueden ser de otras regiones del país, pero que van llegando y se van acomodando, que van poniendo su esfuerzo, su comercio, ¿no? Y donde podemos hacer un mejor lugar para vivir, un lugar donde nos respetemos, un lugar donde sepamos quién es el otro. Y también, como hemos dicho desde un principio, dar a conocer quiénes somos, ¿no? Y de dónde provenimos y cuál es nuestra historia. Y cuánto nos ha costado sacar adelante este bar. Cuánto nos costó construir esa cancha de césped, ¿no es cierto? ¿Qué familias apoyaron para construir la iglesia, por ejemplo, del barrio? Ujú. ¿Qué curitas pasaron por ahí? ¿Qué obras buenas hicieron en ese barrio? ¿No? Hay tanta gente que ha hecho cosas buenas por el barrio y ya no se sabe el nombre, se perdió en la historia, ¿no? Hay gente que ha sido dirigente barrial y que ha ayudado a pintar, que ha ayudado a hacer el estadio, que tantas cosas, ¿no? Incluso muchas familias han apoyado, eso es curiosísimo, pero han apoyado para la construcción de la iglesia del barrio. Y tiene todo mundo una historia. La familia fulanita de tal y la prima y la tía. Y todo eso, a veces hay una placa que recuerda los nombres, a veces no, pero han sido parte de una lucha que ha venido de generación en generación para que ese espacio esté, ¿no? Hay luchas increíbles, por ejemplo, acá en Llano Grande, cómo ha luchado la gente para que haya líneas de buses, para que los buses puedan llegar y puedan sacar a la gente. Y eso ha sido una lucha de años, y una lucha de conversaciones, y ha estado tal dirigente, tal otra persona, ¿no? Y ya no se sabe. Entonces, y no se sabe cuánto ha trabajado la gente de un barrio para que ese barrio esté, ya, para que ese barrio esté, ¿no? Como está. Entonces han llegado personas a vivir a ese barrio, pero no saben la historia. O, por ejemplo, la gente que vive alrededor en el barrio por estar el Hotel Quito. Qué emblemático que es el Hotel Quito. Sí, sí, estoy en una entrevista. Entonces, perdón. Entonces, entonces, por ejemplo, en el Hotel Quito, que es un barrio tan emblemático, ¿cómo fue que la gente pudo ayudar a construir ese espacio, ¿no? Y cómo se fue poblando alrededor, que se hizo un mirador de la vista de Guápulo y se fue bajando por ahí. Entonces, hay muchas familias que han contribuido a que los espacios urbanos estén como están. Y yo creo, Pues y es mi llamado a que cada barrio empiece a construir su historia, ¿no? Empiece a construir su historia y que su historia esté plasmada en fotografías, en revistas, en eventos que fortalezcan esto, para que no desaparezcan ni los nombres ni las personas y para que se siga documentando de aquí en adelante todo lo que va viviendo cada barrio. Cada año debería haber una documentación. Entonces, mi llamado es ese. Y bueno, y de parte de nosotros, pues ahí estamos prestos para con el equipo, pues ayudar en lo que se pueda a construir esta historia, porque hay que hacer estos trabajos focales, este trabajo de claro que sí. documentación. Claro que sí. Entonces queríamos comprometerte para una segunda ocasión, para poder conocer un poco más, para saber cómo poder plasmar los barrios, su historia, todo lo rico que se tiene en cada uno de ellos, en los diferentes eventos o como tú dices, en fotografías. Comprometámonos para un siguiente evento y llamemos a todos los barrios que nos siguen. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y hemos quedado cortos. Agradecemos tu presencia, Iris, y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Ok. Bueno, gracias.
Sientes que estás desesperado. Eres o tienes un familiar con dependencia o adicción. Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Free Audio Library.